Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Un exministro israelí acusado de espiar a favor de Irán en tiempos de guerra. Netanyahu se desplaza a Jordania para hablar de negociaciones de paz con el rey. Egipto mantendrá abierto el paso fronterizo con Gaza 2 meses y medio más. El nuevo presidente de Colombia afirmó en campaña la posibilidad de trasladar su embajada a Jerusalén. Estos son los temas del día de hoy. Después volveremos con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos hablándoles ahora del exministro israelí Gonen Segev, que ocupó la cartera de Energía e Infraestructuras entre 1995 y 1996. Ha sido inculpado formalmente por el Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interior y Contraespionaje, por espiar en favor de Irán y ayudar al enemigo en tiempo de guerra. Había sido detenido en Guinea Ecuatorial el mes pasado y fue extraditado poco después a Israel. Los abogados defensores confían en poder demostrar que solo se hizo pasar por espía para poder colaborar con los servicios de seguridad de su país, pero su currículum personal actuará en su contra. En su juventud fue capitán de la Fuerza Aérea, se tituló como médico y en 1992 resultó elegido diputado. 3 años después fue designado ministro en el gobierno de coalición dirigido por Isaac Rabin y ratificado por su sucesor Simón Peres tras el asesinato del primer ministro laborista. A partir de 2002 su historia personal empezó a torcerse. Por ejemplo, denunció en Hong Kong que le habían robado la tarjeta de crédito, pero en todas las grabaciones de seguridad de los bancos solo aparecía él retirando el dinero. Se libró de la cárcel con una condena condicional. Pero un año después volvió a ser detenido cuando intentaba introducir en Israel 32.000 pastillas de éxtasis que había transportado desde Holanda, valiéndose de su antiguo pasaporte diplomático, cuya vigencia había retocado con un rotulador. Esta vez fue condenado a 5 años de cárcel, de los que solo cumplió 2 por buen comportamiento. El Colegio de Médicos le retiró la licencia. Al salir se fue a Nigeria, donde había vuelto a ejercer su profesión. El pasado mayo viajó a Guinea Ecuatorial, donde fue sorprendentemente arrestado a causa de su pasado delictivo y fue extraditado a Israel. Ha permanecido bajo arresto y ha sido interrogado en secreto por el Shin Bet, que sostiene que fue reclutado por la inteligencia iraní en 2012 a través de agentes ligados en Nigeria, a los que habría revelado secretos sobre el mercado de energía israelí, la localización de infraestructuras críticas y altos cargos políticos y de los servicios de seguridad. Sí, la verdad que esta es una noticia sorprendente que ha dejado boquiabierto, yo creo, a la sociedad israelí, porque nunca se había dado un caso así, porque ni siquiera es un espía al uso que tú dices, ya no cree en el Estado de Israel y no sé qué. No, este es una persona que venía con una carrera muy buena, había triunfado en el ejército, después había triunfado como médico, había llegado incluso a ser diputado, incluso con 2 primeros ministros en el 95 y en el 96, y de pronto no sabemos qué ha pasado con este hombre, pero pocos años después, en el 2002, ya empiezan las cosas raras, ¿no? Esto de que en Hong Kong denuncia de que le han robado la tarjeta de crédito y está en todas las películas, se lo ve que está sacando dinero, cosa que, siendo ministro, habiendo sido ministro de Energía e Infraestructuras, debería saber que hay cámaras en los cajeros automáticos, especialmente en Hong Kong. Bueno, eso ya fue un primer aviso. Luego, lo de intentar pasar las pastillas de éxtasis, que cuando lo detuvieron, primero el pasaporte lo había retocado con un rotulador. Es alucinante. O sea, la historia es realmente, yo creo que es un poco de película de estas del estafador de Scorsese, que se hacía pasar por piloto de aerolíneas o algo así. Se corrige ahí de forma burda el pasaporte diplomático, lo detienen con 32.000 pastillas y cuando le dicen que abra qué es eso, dice que son M&M's. Había miles de M&M's que traía a Israel, ¿no? Porque era increíble. Bueno, esta vez ya tenían que llevarlo a la cárcel, lo llevaron a la cárcel. Le quitaron el carnet de médico porque había traído éxtasis, ¿no?, al país. Bueno, pero se fue. Salió,
Se fue a Nigeria a empezar una nueva vida. Allí no dejó de ser médico, volvió a trabajar de médico. Pero resulta que mientras estaba en Nigeria no se le ocurrió mejor cosa que acercarse a la embajada iraní y proponerles que les iba a entregar datos sobre... Primero, este hombre ya hacía mucho que no estaba vinculado al poder, digamos. Desde el año 96 no había sido político. Llevaba, cuando sucede esto, unos 10 años fuera, con lo cual lo que les podía contar a los iraníes sobre las infraestructuras y sobre los personajes eran cosas que los iraníes ya sabían. Me imagino que lo que estaban haciendo era midiendo en qué medida este personaje valía la pena hacer algún negocio con él, pagarle por la información. Y creo que lo que peor hizo fue tratar de acercar a gentes de negocios israelíes que venían a Nigeria y los presentaba, no le decían que eran de la embajada iraní, evidentemente, les decían que eran alguien con los que se podía hacer negocio, con Irán, bueno, no sé, claro, sin pensar que esta gente cuando volvieran a Israel iban a contactar con los servicios secretos y decir, oye, por ahí hay un tío que fue ministro que anda invitando a los que vamos a hacer negocio en Nigeria a hablar con los iraníes. Él dice que son hombres de negocio, vamos, pero tiene una pinta de espías iraníes. Es que es increíble. Así que yo... esto es evidentemente un juicio que va a perder y se va a chupar muchos años en la sombra. Pero es un caso muy patético de una persona. O sea, no es... yo creo, no sé, a mí me despierta... que no me despierta el sentimiento de que, uy, qué mala persona que traiciona a su país, sino de que este tío está mal de la cabeza y que de alguna manera, a pesar de estar mal de la cabeza, ha logrado medrar y llegar incluso a puestos de gobierno. Eso es lo que da miedo. Que una persona como esta haya estado a cargo de un ministerio y que después, pues, su vida haya tomado ese rumbo y lo que tenga de delicado o de susceptible de sufrir la información que él haya entregado, pues eso es lo que ha llegado a los iraníes. No creo que sea una información vital, pero evidentemente es una traición a la patria con todas las letras y todas las mayúsculas, ¿no? El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó a la capital jordana, donde mantuvo una reunión con el rey Abdalá II para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos de cara a la visita de los negociadores americanos esta semana, Jared Kushner y Jason Greenblatt, pese a que los palestinos han descartado a Washington como mediador desde que Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel en diciembre y anunciara el traslado de su embajada. Está previsto que el equipo negociador de la Casa Blanca visite Egipto, Jordania, Qatar y Arabia Saudí para tratar tanto el plan de paz como la situación en la Franja de Gaza y la posibilidad de ampliar las inversiones económicas para el enclave. Bueno, yo no sé, pero otra vez, cada vez que Netanyahu viaja y aparentemente es un viaje que no tiene mucho sentido, luego hay cosas que cambian en la zona. Lo hemos visto cuando viajó a Rusia y de pronto pues las milicias iraníes y proiraníes del sur de Siria han desaparecido. Lo hemos visto parcialmente, todavía no todos los efectos del viaje que hizo la semana pasada a los países europeos para plantearles el tema de Irán y el tema de alguna cosa más que no sabemos, que habló, estuvo en Berlín, estuvo en París y estuvo en el Reino Unido, en Londres, y ahora de pronto va a hablar con el rey de Jordania. Son viajes trascendentales, no creo que él se vaya a hablar con el rey de Jordania para preguntar si qué tal, si está todo bien, o traigo algo para comer, para tomar. No es una relación de amistad la que les une. Y si fuera una iniciativa, la de Estados Unidos, que no tiene ningún viso de ir para ninguna parte, como muchos analistas predicen, pues no creo que ni Netanyahu perdiese tiempo, ni que el rey Abdalá
perdiese tiempo en recibir a Netanyahu, porque para el rey Abdalá el recibir a Netanyahu es una acción pública que lo pone en una situación de desprestigio ante la opinión pública jordana, porque es como recibir, si bien hay un tratado de paz con Israel, pues los jordanos en general no les gusta Israel. Y todo lo que tenga que ser hablar con Israel lo ven como algo que puede afectar a sus hermanos palestinos, etcétera, etcétera. Es decir, mi conclusión es que este plan de conversaciones de paz que están manejando Kushner y Greenblatt desde hace tiempo y del cual no se conocen muchos detalles, algo puede ser que esté cambiando o puede ser que se esté proponiendo, y en este impulso pues Jordania algo tendría que ganar. Algo tendría para ganar que Israel le cediese o que le otorgase un papel más preponderante dentro del mundo árabe que el que tiene actualmente, etcétera, etcétera. Algo tiene que haber para que Abdalá reciba a Netanyahu para hablar de conversaciones de paz que todo el mundo da por muertas, especialmente el presidente palestino, que dice que nanay, que con Estados Unidos de por medio no vamos a hablar de nada, pero Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, y especialmente lo consideran así países como Egipto, Jordania, Qatar y Arabia Saudí, que son los que van a recibir a sus representantes estos días. Egipto y las autoridades palestinas en Gaza anunciaron que mantendrán abierto el paso de Rafah, que conecta la franja con el Sinaí egipcio, 2 meses y 10 días más, para permitir el tráfico en ambas direcciones y aliviar el bloqueo al que está sometido el enclave. La frontera, habitualmente sellada desde 2014 con Abdel Fattah al-Sisi en el poder, ha estado abierta de forma continua desde el 16 de mayo por el mes sagrado de Ramadán, que terminó el pasado jueves. Hamás solicitó a El Cairo que mantuviese Rafah abierto de manera permanente, algo que se esperaba que sucediera tras el acuerdo de reconciliación, pero su puesta en práctica está estancada. Sí, aquí hay también cosas a favor y cosas en contra. Está muy bien, e incluso yo creo que esta apertura o prolongación de la apertura de la valla fronteriza de Egipto con la Franja de Gaza responde a presiones justamente de Estados Unidos, porque yo creo que si fuera por al-Sisi, pues ya la gente de Gaza se habría muerto hace mucho tiempo. Pero Estados Unidos, también por iniciativa propia, pero también por pedido de Israel, quieren que Egipto abra esa frontera para aliviar las tensiones internas que están en la Franja de Gaza, que no se resuelven y que cada día van a más, y cuando no son ataques a la valla, como están siendo casi todos los días, algunos disparos de misiles, y si no, estos cometas incendiarios que realmente están provocando, como decimos, no producen bajas civiles de personas, pero no solamente que afectan a la economía, incendian campos, sino que afectan a la naturaleza. Una de las cosas que pasó esta semana es que murieron no sé cuántos miles de pavos en una granja de pavos, porque les cayó una de esas cometas incendiarios y los pobres bichos pues ahí estaban. Así que yo creo que esta prolongación de la apertura de la frontera es positiva para Gaza seguramente, para los gazatíes. También va a ser positiva para desbloquear este tema de tanta tensión en la franja, en la frontera con Israel. Pero por otra parte, no olvidemos que justamente esta frontera que ha estado cerrada tanto tiempo estaba abierta durante todo este mes, desde el 16 de mayo. Y las acciones en la frontera no han cesado desde el 16 de mayo hasta ahora, sino que no es que se hayan intensificado, pero es que no baja la tensión. Es decir, que lo que algunos pensaban que iba a ser una válvula de escape de esa presión interna, pues no está resultando del todo eficaz. Y a pesar de que la gente puede entrar y salir, pues esto no está sirviendo de acicate a la población, que está viviendo una situación realmente muy comprometida, y que realmente los que tienen la llave para
para la solución del problema de Gaza, creo que pasa más por la Autoridad Nacional Palestina, por Mahmoud Abbas, que les envíe los sueldos que les adeuda, que les reconecte a la red eléctrica y a la red de abastecimiento de agua y todo lo que depende de ella y no solo de Israel. El Ministerio de Exteriores israelí felicitó por su victoria electoral al nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, quien declaró durante la campaña electoral que aspira a tener las mejores relaciones posibles con Israel. En un acto electoral de su partido Centro Democrático, el ahora presidente declaró que, de ser elegido, estaría abierto a trasladar su embajada a Jerusalén. De hacerlo, se convertiría en el cuarto país después de Estados Unidos, Paraguay y Guatemala. En una entrevista posterior aclaró que apoyaba la solución de los dos estados y que quería que su gobierno contribuyese a los esfuerzos de paz en la región. Sí, yo realmente no me fiaría mucho de lo que un aspirante en la campaña electoral dice, y aunque después sea elegido presidente, pues evidentemente esta tampoco era la primera y principal de las promesas que hizo Iván Duque en su campaña electoral. Así que yo no me agarraría con demasiadas esperanzas a un traslado por lo menos inmediato de la Embajada de Colombia a Jerusalén, aunque no hay que descartarlo. Sí hay más movimientos. Hace 3-4 semanas, cuando se produjo el traslado de la Embajada de Estados Unidos y posteriormente la de Paraguay y Guatemala, pues algunos, especialmente líderes afines al gobierno de Netanyahu, ya predecían de que iba a ser como un efecto dominó y que pronto habría un montón de embajadas haciendo la cola por volver a Jerusalén. Y la realidad es que eso no es así. La realidad es que los que se habían dicho, los otros 10 que estaban esperando, pues se lo están tomando con mucha calma, tanto Rumanía como República Checa y otros países, incluso Honduras, que parecía tan convencida que lo iba a hacer el mismo día, pues esto se está retrasando y dilatando en el tiempo, y yo creo que Colombia no va a tomar un paso semejante a menos que se vea avalado más allá de Estados Unidos y de algunos países como son Guatemala o Paraguay, que se vea estimulado por algún otro país de un peso específico más importante en la zona, como podría ser, yo que sé, Brasil o México o Argentina o Chile, que de momento no les veo yo con muchas ganas de despertar a las fieras que tienen cada uno en su interior en contra de este tipo de movidas en la política exterior. Así que, a pesar de que lo dijo en la campaña electoral, y ojalá me equivoque, pues no creo que Colombia próximamente o muy próximamente vaya a trasladar también su embajada a Jerusalén. Así cerramos esta primera parte del informativo de hoy. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural, lo hacemos como cada día cuando está en la radio con nosotros Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, hablamos de Eva Levi. Lo había visto, pero se me había pasado. Eva Levi, un personaje muy importante para nosotros aquí en la comunidad judía de Madrid, bueno, y para todos los judíos españoles, porque es una empresaria de éxito, una mujer que durante 28 años ha trabajado a favor de la igualdad en el mundo de la empresa y ha sido galardonada por ser la impulsora del cambio en nuestro país. El Instituto de Referencia para la Gestión de Cambio le entrega un premio muy especial por sus más de 28 años de voluntariado a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Debemos cambiar la visión de género para generar un cambio, asegura Eva Levi, autora de Entre diversidad y fragmentación, apuntes para tiempo de cambios, de la editorial Lo que no existe, que nos presentó aquí en Radio Sefarad, y también comentarles que Levi es presidenta de honor de Women CEO, una mujer de referencia en materia de diversidad y feminismo.
Como les decimos, Eva Levy ha dedicado casi 30 años de su vida a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en el terreno de la empresa y ha luchado por tener una carrera directiva femenina sin barreras. Ha colaborado con instancias europeas y nacionales para llevar esa presencia femenina hasta los consejos de administración. Es articulista, impulsora de debates en ámbitos académicos, y empresariales y mediáticos desde hace años. Representa un estímulo también para la presencia femenina en las carreras y profesiones relacionadas con la ciencia. Un terreno en el que la incorporación de la mujer es quizá un poco más lenta que en otros ámbitos. Dice que siempre defiende Eva Levy que las mujeres debemos convertirnos en cibernéticas y enfocar de forma más eficiente nuestra capacidad y talento en estas nuevas profesiones que serán las más demandadas y mejor pagadas, según esta experta en diversidad. Desde aquí, nuestra enhorabuena a Eva Levy. Intentaremos hablar con ella muy pronto para recoger sus impresiones al recibir este prestigioso premio. Pues me sumo a esa felicitación y pasamos ahora a otro tema aquí en la agenda cultural de hoy en Radio Sefarad. Cuéntanos, Raquel. Nos vamos a Jaén porque allí se ha inaugurado un monumento que recuerda en el Palacio Provincial a los jienenses que murieron víctimas de los nazis. Este monumento, recuerda desde el pasado lunes en la lonja del Palacio Provincial a los 145 nacidos en Jaén que murieron en los campos de concentración nazis tras la Guerra Civil entre 1940 y 1945. La mayoría de ellos, por supuesto, defensores de la República que se exiliaron a Francia, desde donde fueron deportados a Alemania y Austria tras la conquista de Francia por parte del ejército de Hitler. El acto de inauguración de este monumento se ha enmarcado en el Día de la Memoria Democrática de Andalucía, que tal y como recoge la Ley de Memoria Histórica y Democrática de esta comunidad autónoma, tiene lugar el 14 de junio. Desde la Diputación se han querido sumar a esta iniciativa cediendo un espacio para la memoria, que es lo contrario del olvido, dicen, y que es lo que busca este tipo de iniciativas: reconocer a aquellos hombres que lucharon defendiendo la libertad y la democracia en Europa. Los nombres de los 145 republicanos jienenses fallecidos a manos de los nazis figuran grabados en las dos columnas que conforman el monumento, una obra elaborada por el ubetense Juan Pablo Tito, Premio Andaluz de Artesanía en 2018. Al acto, entre otras personas, asistió Juan Vilses, que es hijo de uno de estos jienenses que perdió la vida en los campos nazis. La delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, ha comentado que este año se ha querido tener un recuerdo a estas víctimas que murieron en los campos de exterminio de Austria en esta época y este monumento quieren que sea un recuerdo permanente y una reivindicación de las figuras de estas víctimas de los nazis en esta provincia andaluza, en Jaén. Pues con ese monumento, esas dos columnas que recuerdan a estos jienenses, pasamos a otro asunto. Nos vamos a Alemania. Un simposio internacional celebra en Berlín, en el Museo Judío de esta ciudad, junto a la nueva sinagoga, la historia de muchos... recupera la historia de muchos objetos ceremoniales judíos. Es una exposición de judaica desde el Holocausto que llega a los museos alemanes. Ejemplares de torás, cerámicas, candelabros, januquías o textiles con motivos judíos son algunos de los objetos que han formado parte de las investigaciones de rastreo e instituciones como el Museo Judío de Berlín o el Museo de Israel se han interesado especialmente en estos artículos. Entre 1933 y 1945, un gran número de objetos pertenecientes a familias judías fueron eliminados o extraviados en Alemania. No les tenemos que explicar por qué, pero claro, tras las leyes nazis como el decreto para la confiscación de la propiedad judía de 1938 o el decreto de expropiación de metales y piedras preciosas de 1939. Desde el Museo de Berlín nos recuerdan que el proceso de rastreo es difícil porque los objetos suelen estar poco documentados. Recuerdan que 2018 marca los 80 años desde el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos.
Según responsables del museo, uno de los principales retos para trazar la procedencia de los objetos es la falta de experiencia de los investigadores alemanes, especialmente tras el Holocausto que arrasó con el rastro de muchas familias. Para ello son necesarios no solamente conocimientos generales sobre arte, sino también conocimientos sobre ritos ceremoniales y cultura europea y familiaridad con la lengua y el calendario hebreos. Entre los trabajos realizados por el Museo Judío de Berlín, que cuenta con unos 1.500 objetos ceremoniales, destaca el proyecto de investigación en torno a la figura del cantor y coleccionista de judaica Zvi Sofer, que falleció en 1980. Más de 300 de sus objetos en posesión del Museo Judío de Berlín fueron coleccionados durante años por este cantor, apasionado del folclore judío, nacido en Ucrania y huido de la Austria anexionada por los nazis cuando se produjo la anexión. Es una exposición muy interesante que, como les decimos, se puede visitar en el Museo Judío de Berlín y que esperamos que llegue a otras ciudades para poder disfrutarla. Muy bien, pues con el anuncio de esa exposición en Berlín, en el Museo Judío, nos despedimos por hoy aquí en Radio Sefarad y volveremos mañana con todos ustedes. Hasta mañana.